Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a este webinar sobre cómo declarar los impuestos de tu alquiler vacacional. Sabéis que este es un tema que ahora mismo pues, está muy caliente porque es temporada de impuestos, hace unos días empezó la campaña de la renta, así que es el momento de pues declarar los beneficios, las ganancias que los alquileres tuvieron en el año 2024. Para ello tenemos con nosotros a un invitado especial, que es Álvaro Graziani. Él es economista, abogado y consultor especializado en alquiler vacacional. Buenas tardes, Álvaro. Muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes, Ángela. Gracias a vosotros por invitarme. Un placer. Y aprovecho para presentarme, yo soy Ángela García, soy especialista en contenidos en Logify y bueno, antes de empezar voy a comentar un par de cosas muy brevemente, ¿vale? Si alguien no escucha el audio, que sepáis que tenéis un botoncito azul justo en la esquina de la pantalla, ¿vale? Tenéis que clicar sobre este botón para activar el audio. Más cosas, podéis dejar vuestras preguntas en el chat. Vais a ver que lo tenéis en el menú lateral, allí podéis ir dejando las preguntas porque al final de la sesión dejaremos unos minutos para responder. Y finalmente, que sepáis que este webinar queda grabado y que lo enviaremos mañana al email con el que os habéis registrado. ¿Cuál va a ser la estructura del webinar? Bueno, yo voy a hacer una pequeña introducción a Logify para aquellos que todavía no conozcáis el software. Después daré paso a Álvaro, ¿vale? Para que nos explique pues, el tema en cuestión por el que estamos aquí, que es cómo declarar los impuestos de alquiler vacacional. Y finalmente dejaremos pues, unos 10-15 minutos, según el tiempo que tengamos, para resolver las dudas que hayan ido surgiendo sobre la sesión. Así que bueno, voy rápidamente a explicaros qué es Logify, ¿vale? Para aquellos que no lo conozcáis, Logify es un software de alquiler vacacional, todo en uno, que está pensado pues para que los propietarios y gestores de alquiler vacacional puedan gestionar todas las áreas de su negocio desde un único lugar, ¿vale? Esto te permite pues sacarle mucho partido a los alquileres, aumentar la rentabilidad, etcétera. ¿Para quién está pensado? Pues bueno, para todo tipo de propietarios y gestores de alquiler vacacional y turístico, porque te permite ahorrar muchísimo tiempo, ganar autonomía y simplificar muchísimo la gestión del día a día. Cuando decimos que es un software todo en uno, ¿a qué nos referimos? Bueno, pues que tienes muchísimas funcionalidades dentro de una misma plataforma. Por un lado tenéis el Channel Manager, que permite pues, conectar los distintos canales, como puede ser pues, Airbnb, Booking, Expedia, Verbo, etcétera, todo en un mismo lugar. Esto significa que tienes una bandeja de entrada unificada, tienes un calendario centralizado y no necesitas ir saltando de plataforma en plataforma para hacer cambios en los anuncios, para comunicarte con los huéspedes, porque lo tienes todo en el mismo sitio. Otro de los puntos fuertes de Logify es el creador de páginas web. Para aquellos que no tengáis una web, que sepáis que con Logify podéis crear vuestra propia página web, que además tiene un motor de reservas integrado, es decir, que podéis empezar a recibir reservas directas desde el primer día, con todos los beneficios y ventajas que esto conlleva. Y si ya tenéis vuestra página web, podéis usar este mismo motor de reservas e integrarlo en vuestra página web para hacerla, para empezar a recibir reservas desde ahí, en caso de que aún no lo hagáis. Este creador de páginas web es sencillísimo y cualquier persona sin conocimientos técnicos o sin experiencia en diseño o en desarrollo web puede usarlo. Luego, por supuesto, tiene todas las funciones de un PMS, ¿vale? Es decir, de un sistema de gestión de propiedades con todo lo que significa esto, ¿no? Es decir, pues toda la gestión de las reservas, de la contabilidad, de los huéspedes, etcétera, etcétera. Luego tiene también muchísimas herramientas de automatización y de inteligencia artificial, pues por ejemplo, para automatizar o mandar automáticamente mensajes a los huéspedes pues, el día antes del check-in o con normas de la casa o el día del check-out para que sepan cómo hacerlo, ¿no? Es decir, podéis automatizar el envío de mensajes, por ejemplo, para distintos momentos. Luego también disponéis de muchas herramientas de análisis de datos e informes, por ejemplo, pues para saber cuál es la rentabilidad de vuestro alquiler, cómo está yendo, cuál es la tasa de ocupación, para poder, bueno, todo esto siempre permite tomar pues, decisiones en consecuencia, ¿no?
También disponemos de un marketplace, de tal forma que si ya estáis utilizando herramientas para la gestión de vuestro alquiler vacacional, como puedan ser pues, cerraduras inteligentes o herramientas de gestión de la limpieza o bueno, cualquier herramienta relacionada con la gestión del alquiler vacacional, podéis integrarla también en Logify a través del marketplace, de tal forma que, como decía antes, pues todo queda unificado y centralizado en un solo sitio y facilita muchísimo pues la gestión porque al final la simplifica. También tenéis a vuestra disposición una aplicación para móvil para que podáis pues gestionar vuestro negocio desde cualquier lugar y en cualquier momento. Y por supuesto, como seguramente muchos ya sabéis, tenemos muchísimas formaciones gratuitas, muchísimos recursos gratuitos que podéis utilizar pues, para ir aprendiendo y empapándoos cada día más pues, del negocio del alquiler vacacional y también para estar al día de todo lo que está pasando en este sector. Para aquellos que aún no tengáis una cuenta en Logify o no estéis suscritos, que sepáis que si lo hacéis, todos los nuevos clientes tenéis a vuestra disposición un onboarding gratuito, ¿vale? Os habrá una persona con vosotros que os va a ayudar a configurar vuestra cuenta, a configurar vuestros anuncios, a conectar todos los canales para que todo funcione correctamente desde el primer día. Luego, por supuesto, nosotros ofrecemos atención al cliente las 24 horas del día y los 7 días a la semana. Si alguno de vosotros está interesado en probar Logify, tenéis un botoncito también en pantalla, podéis para solicitar una demostración gratuita y os voy a compartir también por el chat, ahora cuando termine, el link a una demostración en directo que vamos a hacer el día 24 de abril, ¿vale? Para que podáis ver pues, cómo funciona Logify por dentro y podáis resolver todas vuestras preguntas con uno de nuestros expertos. Así que nada, bueno, dicho esto, voy a dar paso a Álvaro y ya nos metemos de fondo en la cuestión. Muchas gracias, Ángela. Hoy me ha parecido súper interesante de lo que has comentado dos cosas, ¿no? El tema de que a través de vuestra se pueda crear una página web propia para cazar reservas directas, que eso tiene un ahorro importante y sobre todo que te permite posicionar tu vivienda, tu marca o tu empresa sin depender de las grandes distribuidoras, que creo que es algo positivo. Y luego me llamó mucho la atención también el tema de que tengáis la IA para contestar a los mensajes. Sí. Eso es maravilloso, Seguro que a más de uno le ha llegado un mensaje de madrugada y que le conteste una IA súper simpática al cliente diciéndole que no se preocupe, pero que hasta por la mañana no se va a arreglar, eso tiene que ser fantástico. Sí, la verdad es que todas estas herramientas pues al final te hacen el día a día muchísimo más fácil porque pues esto, no tienes que estar pendiente de cada detalle, cada minuto, Claro. Sino que un poco la herramienta pues trabaja por ti, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Genial. A ver cuándo la sacan para mi trabajo y ya me puedo ir yo a la playa y que conteste la IA. Y pongo un avatar. Bueno, voy a tratar hoy la tributación de los alquileres turísticos y como os ha comentado Ángela, me voy a centrar en, como estamos en campaña de renta, en personas físicas. ¿Por qué me voy a centrar en personas físicas? Porque en personas jurídicas, los que seáis sociedades tendréis contabilidad, el impuesto de sociedades se presenta más adelante y muchas cosas cambian y de hecho normalmente es más fácil. Lo más complejo es más fácil saber qué ingresos, cómo se computan ingresos y gastos, ¿no? Que sea más fácil gestionar una empresa con una persona física. Pero hoy me voy a enfocar en personas físicas, ¿vale? Y voy a hablar de la forma principal en que va a tributar una persona física y luego haré algunos apuntes de otras formas que pueda haber. Voy a hablar del caso más general, que es una persona, un particular, que tiene una vivienda, ya la lleve él o se la lleve una empresa gestora o una empresa que le lleve la comercialización y que tributará por ello en el IRPF y que no presta servicios complementarios de la industria hotelera, el caso más habitual, donde estaréis la mayoría. Es decir, que tributáis por rendimientos de capital inmobiliario. No os habéis dado de alta autónomos para esto, no repercutís IVA. El caso más sencillito, es decir, vosotros una vez al año hacéis vuestra renta. Entonces voy a explicar cómo se tributan esto, cómo computar los ingresos y también haré un poco análisis de gasto. Lo primero, me voy a centrar en los ingresos. Bastante importante. Los ingresos que tenemos que indicar en nuestra declaración de la renta son los ingresos brutos. Cuidado con confundir ingresos con cobros o ingresos brutos con ingresos netos. Esto en el pasado alguna persona alguna vez lo ha confundido, pero hay que tener mucho cuidado porque ahora las plataformas están presentando un modelo a la agencia tributaria en el que le dicen cuánto hemos ganado con cada reserva.
que si alguno había accedido al borrador, os habréis dado cuenta que muchas veces tienen errores, que otras no, pero bueno, vamos a partir de que la he hecho bien. Entonces hay que declarar los ingresos brutos. Esto quiere decir que si estáis con una OTA, con una plataforma, que en el banco, lo que cobráis en el banco es el ingreso bruto descontada la comisión de la plataforma, en los ingresos tenemos que poner el ingreso bruto y luego en el apartado de gastos pondremos las comisiones de la plataforma. Pero importante los ingresos brutos. Sé que el efecto tributario es el mismo, es decir, que si pusieseis los ingresos netos o los cobros del banco y no descontasteis los gastos, pagaréis exactamente los mismos impuestos. Por lo tanto, si alguno lo ha hecho así, que no se asuste, ¿vale? No ha hecho ninguna ilegalidad. Simplemente que si cruzan datos la agencia tributaria con los datos que le proporciona la plataforma, con lo que damos nosotros y no coinciden, pues es probable que os llegue una carta o una comprobación. Y como esto no suele ser agradable, no conozco a nadie al que le gusten las cartas de Hacienda, pues declarando los ingresos brutos y considerando los gastos, pues evitamos un poco provocar para que nos llegue una carta, ¿vale? Ese es el primer punto. Y ahora voy a explicar gastos deducibles, ¿vale? Tengo aquí mi chuletita para que no se me olvide ninguno de los gastos deducibles. No obstante, si alguno se me olvida, como hay una parte de preguntas, me lo recordáis, ¿vale? Primer gasto deducible, los intereses del préstamo que tengamos para esa casa. Si esa casa pedimos un préstamo, el préstamo más normal es el hipotecario, y estamos pagando intereses todos los meses, los intereses no los podemos deducir. También gastos asociados a ese préstamo. Si tenemos que tener un seguro vinculado a la hipoteca, que con primas mensuales no lo podremos deducir. Si el banco por tener una cuenta corriente para esa hipoteca nos cobra unas comisiones, no las podremos deducir. Comisiones que podríamos reclamarle al banco, pero no, estamos aquí hablando de IRPF. No lo podemos deducir todo. Importante, todos estos gastos de intereses del préstamo no se deducen al 100%, sino que se deducen en función de los días en que la vivienda estaba alquilada. Es decir, si la ha alquilado el 80% de los días, pues calcularé el importe de los intereses, lo multiplico por 0,8 y eso es la cuantía que me puedo deducir, ¿vale? Intereses. Segundo punto. Este es súper importante, lo voy a comentar ahora de pasada, pero luego voy a volver a él. Y si no me acuerdo, me lo recordáis. Gastos de reparación y conservación. Bueno, mejor lo explico ahora. Todos los gastos que tengamos para que la casa mantenga o la vivienda mantenga su uso actual, es decir, que pueda seguir funcionando como vivienda turística, son gastos deducibles, totalmente deducibles. Me los deduzco enteros, ¿vale? Evidentemente, estos gastos tienen que estar con factura, justificados, pagados, todo bien pagado. En la factura que nos venga pues la dirección del inmueble y el concepto de lo que es. Si, por ejemplo, cambio el suelo de mi casa porque estaba muy estropeado, una factura que aparezca sustitución del suelo. Ese gasto me lo puedo deducir entero. Si pinto la casa, me lo puedo deducir entero. Si sustituyo unas ventanas, me lo puedo deducir entero. Si cambio las puertas, me lo deduzco entero. Si cambio el cuadro eléctrico, me lo puedo deducir entero. Si cambio los rodapiés de la casa, todo lo que es mantener la casa en su uso, o sea, todo lo que sirva para que la casa siga teniendo la misma funcionalidad, son gastos deducibles. Se llaman gastos de reparación y conservación y me lo deduzco entero. Y aquí hago un matiz, aunque me estoy adelantando, que es muy importante diferenciar gastos de conservación con inversiones y mejoras, que no es lo mismo. La línea que los separa a veces es confusa, pero inversiones y mejoras es aquello que se hace para incrementar la capacidad productiva del inmueble, pero no aquello que se hace para mantenerle el uso actual. Muchos podéis pensar, hombre, si yo tengo unas ventanas y las sustituyo por unas mejores, incremento la capacidad productiva. Sí, es un buen razonamiento, pero tributariamente no es así, ¿vale? Una cosa es, por ejemplo, cerráis una terraza que no la habéis cerrado, eso sí es una mejora, ¿vale? O es una casa donde sacáis un cuarto de baño nuevo porque se puede, eso sería una mejora. Pero lo que es mantener la casa en el uso actual, reparación y conservación, y los deduzco enteros, ¿vale? Voy a seguir por aquí con mi chuletita. Los impuestos que paguemos de la casa, por ejemplo, el IBI. El IBI me lo puedo deducir. Este impuesto, al igual que los gastos de intereses de la hipoteca, se deduce en función de los días en que la vivienda está alquilada. Si está alquilada, como he dicho, vamos a suponer una casita rural que alquile solo el 50%, bueno, es que las casas rurales muchas no pagan IBI, mal ejemplo puesto. Bueno, una villa que solo esté alquilada la mitad del año, pues del IBI me deduciré la mitad, ¿vale? Lo multiplicaré por 0,5. Luego, si tenéis alguna tasa, porque en algunos municipios tenéis tasas turísticas específicas, o una tasa de basura específica para la vivienda turística, o tasas que tengáis que pagar vosotros, esas sí, os las deducís enteras, ¿vale? Las tasas enteras.
Voy a seguir por aquí. He dicho antes los seguros vinculados a la hipoteca que se prorratean y los seguros de la vivienda también. En muchas ocasiones es el mismo. La hipoteca nos obliga a tener un seguro de la vivienda. Ese se deduce prorrateado. Pero si yo tengo un seguro específico, porque muchos sé que tenéis uno específico, para la actividad turística, ese lo podríais deducir entero. Yo sé que muchos me pueden decir, no es que yo tengo mi seguro del hogar normal, pero ampliado a la RC turística. Pues ahí, si quisiese hacerlo de libro, pues cogeríais la parte del seguro, que es de la vivienda, y la deduciríais prorrateadamente en función del número de días, y la parte de la RC turística entera. Lo que pasa es que si lo tenéis agrupado, seguramente la RC turística sea muy barata y no merezca la pena hacer el cálculo. Pero esa sería la forma correcta. Sigo. Los suministros. Agua, luz, gas, internet, todos estos suministros. ¿Cómo se deducen? El criterio general o el más habitual es, como he dicho, en función de la ocupación de la vivienda. ¿Por qué? Porque solo podemos deducir los gastos que nos hayan servido para producir ingresos. Entonces, el gasto del enganche de la luz, o sea, es que aunque no consumáis luz, las compañías eléctricas os cobran igualmente, aunque no consumáis nada, ¿vale? Entonces, ese gasto no lo podéis deducir. No lo podéis deducir si la vivienda no está alquilada. Entonces, una forma de prorratear los gastos, sobre todo de luz, es en función de los días. Si ahí tenéis una ocupación de un 80%, pues multiplicáis las facturas de la luz del año por 0,8 y lo tenéis. Pero un cálculo que puede ser muy interesante, no en vivienda turística, pero sí en casas rurales que funcionen pues Navidad, Semana Santa y verano, es deducir las facturas no haciendo el cómputo anual, sino haciéndolo factura por factura y en función del consumo. Es decir, si tengo la factura en verano tengo dos facturas, una de junio y julio y otra de agosto y septiembre, coger esas dos facturas y hacer una regla de tres con el consumo y los días que está ocupado. ¿Para qué? Para poder imputar mayor gasto y sería correcto, porque lo que tenemos que hacer es demostrarle a la agencia tributaria que ese gasto se corresponde a los días en que la vivienda está alquilada. Si tenemos en la factura normalmente de la luz, nos viene el consumo por vatios diarios, pues con eso sacamos. En este día he consumido tanto, el total ha sido tanto, y hacemos una regla de tres con el total de la factura y podemos saber cuánto nos ha costado cada día. Pues con eso podríamos hacer la imputación de gasto en consumo eléctrico. Como repito, esto tiene sentido en casas rurales o en villas con poca ocupación. En una vivienda turística donde estéis en un 80-90% de ocupación, no merece la pena hacer el cálculo porque los euros que os vais a ahorrar no van a merecer la pena en comparación con el tiempo que vais a tener que dedicarle. Que a alguno le encanta, dice, no, yo es que utilizo una IA que le meto las facturas y me lo saca. Pues entonces fantástico. Pero si vais a tener que echar más horas que un reloj para hacer esto, para ahorrar 7 euros, a lo mejor no merece la pena. ¿Vale? En una casita rural, pues sí, puede ser muy interesante, porque ahí el consumo, imagina una casa rural de electricidad en verano con el aire acondicionado y el motor de la piscina, y en invierno con la calefacción, cuando está ocupado se puede disparar. Entonces ahí sí tendríamos que tenerlo en cuenta. ¿Vale? Luego, otros gastos, como he dicho, los gastos de la plataforma, ¿no? Luego, los gastos de vuestros PMS, vuestros channels que utilizáis. Si utilizáis Logify, pues sus gastos también lo podéis deducir entero. Luego también cualquier tipo de asesoramiento que habéis tenido para ese inmueble. Imaginaros que para vuestro inmueble pues habéis contratado un asesor fiscal para que os explique cómo funciona esto. Y es para, por ejemplo, imaginaros que tenéis una consulta con un asesor fiscal para que os explique si determinados gastos son deducibles o no para la vivienda. Pues esa consulta específica para la vivienda turística sería deducible. Oye, un abogado porque habéis estado tramitando las licencias, habéis tenido un conflicto con la comunidad de propietarios en relación con la vivienda turística. Todos esos gastos también son deducibles. ¿Vale? Luego, por supuesto, los gastos de la, gastos de la comunidad de propietarios, lo que pagáis de comunidad, lo podéis deducir igualmente. Y luego vamos a entrar en las amortizaciones. Amortizaciones hay dos tipos. Una, la amortización del inmueble. ¿Cómo se calcula? Esto, si lo hacéis con el programa de Hacienda, vais a ver que es muy fácil porque te pide los datos y lo ponéis todo. Primero, si quisieseis hacerlo manual, que no lo recomiendo que lo hagáis, pero lo explico, lo que se hace es se coge el valor del inmueble, o sea, lo que os costó el inmueble o el valor catastral, el que sea más alto, y tenéis que calcular de ese valor cuánto corresponde a la construcción y cuánto corresponde al suelo. Esto se hace con la ficha catastral. En el catastro, cuando sacamos una ficha catastral, nos dice tanto de construcción y tanto de suelo. Pues con eso hacemos una regla de tres y sabemos cuánto vale la construcción. Y eso se amortiza a un 3% anual. También, ¿qué se amortiza a un 3% anual?
las mejoras del inmueble. Si, por ejemplo, yo tengo una terraza y ahora he hecho una obra, la he cerrado y he ampliado los metros, eso sería una mejora del inmueble y lo amortizaría al 3% anual. Un segundo. ¿Qué otras cosas se amortiza? El mobiliario. Yo tengo mi vivienda y ahora pues he comprado un sofá nuevo, una tele nueva, una cómoda nueva, colchones, todo lo que es el mobiliario se amortiza. ¿Cómo se amortiza el mobiliario? A un 10% anual, ¿vale? Del importe de compra, un 10% en función de los años de uso. Importante, ambas amortizaciones, inmueble y mejora como mobiliario, en una hago el 3% y en el otro 10%, y luego nuevamente lo vuelvo a prorratear en función del número de días que la vivienda ha estado alquilada. Esto tenemos que hacerlo igualmente. El prorrateo se hace siempre, ¿vale? Y voy a seguir mirando por aquí porque creo que los tengo. Sí. Pues los gastos se los he explicado todos, como he dicho, ingresos, los brutos y descontamos las facturas de la plataforma. Gastos los hemos visto todos y así es como se tributaría una persona en rendimiento de capital inmobiliario. Otro casuística que puede haber, cuando la vivienda no sea vuestra. Por ejemplo, porque se la habéis alquilado a un tercero. ¿Vale? Pues si se la habéis alquilado a un tercero y la vivienda no es vuestra, la tributación será en rendimiento de capital mobiliario. Aquí, ¿cuál es la diferencia? Pues todo lo que acabo de explicar, pero claro, amortización del bien inmueble no podréis hacer porque no es vuestro, pero en cambio sí podréis deduciros las facturas del contrato de alquiler. Todo lo demás, los prorrateos funcionan igual, ya hay una consulta vinculante que nos lo dice, pero ahí lo que tendremos es el gasto del alquiler, pues será un gasto deducible, más la parte proporcional de luz, agua, seguro si lo pagamos y todo esto. Y el funcionamiento va a ser lo mismo. En el caso de que tengáis un usufructo, tributa por rendimiento de capital inmobiliario, exactamente igual, pero no os podéis deducir ninguna amortización, ¿vale? Y estos serían un poco, en rasgos generales, los tres esquemas principales. También se podría dar el caso que alguno de vosotros, junto con la vivienda, es decir, a los turistas, ofrezca servicios hoteleros, por ejemplo, que cuando vengan los turistas les da desayuno buffet o le limpia la vivienda durante la estancia. En ese caso, en vez de tributar como rendimiento de capital inmobiliario, tributará por actividad económica, en cuyo caso la vivienda la habrá afectado a la actividad económica y ahí no tiene que hacer prorrateo de gasto ninguno, se deduce todo entero, todo entero. Ahí no hay que hacer ningún tipo de prorrateo de gastos. Y estos son los tres casos más generales que se van a dar en arrendamiento de vivienda turística. Y Ángela, yo quería hacer un resumen así muy rapidito, porque normalmente hay muchas preguntas y en las preguntas muchas veces puedo entrar en detalle en cosas, casos más particulares, pero que le pueden servir a mucha gente. Perfecto, pues entonces voy allá con las preguntas. Voy a tratar de... Bueno, hay muchas, ¿vale? Sí, sí, es que la Vamos a estaba ver viendo, digo, me voy a callar ya. Vamos a ver a qué nos da tiempo, ¿vale? Empezamos con la primera. Bueno, Mariana dice, hola, tengo una empresa en la que gestiono varios apartamentos. Me surge la duda de cómo se debe hacer la factura a los propietarios. ¿Debe incluir el ingreso bruto, la comisión de la plataforma, la limpieza, mi gestión y finalmente lo abonado al cliente? Claro, aquí lo que pasa es que hoy me quiero centrar principalmente en la tributación de la persona física. Esto es un tema de facturación que es muy interesante, pero si te parece, Ángela, vamos a ver las preguntas sobre tributación y si nos da Perfecto. tiempo, volvemos a esta y contestamos igualmente, ¿vale? Vale, genial. Yo te las voy lanzando un Sí, 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 poco por las supuesto. Tú, que vamos tú lanzas teniendo. las todas, pero por enfocarlo en el tema y si luego nos Exacto, queda sí. tiempo, volvemos a ella, faltaría más. Perfecto. Vale, a ver, Hacienda me ha controlado, espera un segundín, que lo voy a compartir. Vale, Giovanni dice, Hacienda me ha controlado con requerimientos en 5 años diferentes y en los 5 aplicaron criterios distintos sobre cómo permitir desgravar los gastos de conservación y reparación. Algunos años lo aceptaron prorrateado, a los días arrendados, otros lo pusieron a cero, otros lo aceptaron en total. ¿Cuál sería el criterio correcto? Mire, esto que nos cuenta Giovanni, por desgracia, es muy habitual. Nos hacen comprobaciones y cada año pues el criterio es el que les da la gana. ¿Qué es lo que nos dice las consultas vinculantes? Las consultas vinculantes nos dicen que los gastos de conservación y mantenimiento se deducen enteros. Enteros. No hay que hacer prorrateo. El prorrateo es
un criterio que habrá seguido pues, el actuario que le tocó, y ahí yo entiendo que lo que procede en todo caso sería hacer reclamaciones. ¿Qué es lo que ocurre? Que si la cuantía es muy pequeña, pues al final nadie recurre, ni nadie hace alegaciones, ni nada, pero la forma correcta es, si son de conservación y reparación, se deducen enteros. De acuerdo. Muchas gracias. Pues vamos con la siguiente. En los ingresos hay que poner el importe del alquiler bruto. Algunas ya las has respondido, pero como están aquí, Sí, no, igual pero está podemos bien volver a recordarlas por ellas. si Sí, acaso, sí, claro, claro. exacto. En los ingresos hay que poner el importe del alquiler bruto, incluyendo las comisiones de los portales, o ya el neto. Dicho de otra forma, los portales, Hacienda comunican el importe de arrendamiento efectivo cobrado por el propietario, o sea, el neto de comisiones, etcétera, o el bruto. Vale, esto lo he explicado antes, pero lo vuelvo a explicar porque me parece súper interesante. Los portales van a comunicar el bruto, la comisión de la plataforma y lo que se han ingresado vosotros. Comentan, o sea, le dan toda la información. ¿Qué es lo que ocurre? Que la forma de evitar sustos es declarar el bruto y deducirte como gasto el ingreso de el gasto de la plataforma. Si tú declaras el neto y no te quitas la factura de la plataforma, el efecto fiscal va a ser el mismo. O sea, que tampoco es que si lo habéis hecho por el neto, que no os tiréis las manos a la cabeza, que habéis pagado vuestros impuestos correctísimamente. Lo único que ocurre es que si viene una comprobación de Hacienda, vais a tener que darle explicaciones y explicárselo todo. Que el efecto fiscal es el mismo, porque Giovanni lo que nos dice, oye, si pago los mismos impuestos, pero si quieres evitar que te venga una comprobación porque salten las alarmas, declaras el bruto y te deducen los gastos de la plataforma. Perfecto. Seguimos. Vale, esta es un poquito larga. A ver, Vale. vamos a ver. Tengo varias dudas. Me han hecho requerimiento de Hacienda para 2023 y ya he contestado. En este caso, incluí como gastos de reparación y conservación todas las obras que había hecho de este tipo y de pintura en el mencionado ejercicio. También los gastos completos de comisiones y de lavandería, etcétera. Lo que he prorrateado son los gastos de luz y agua. Ya veremos qué me contestan. Mi duda sería, para la próxima es si puedo incluir gastos de ferretería, de sábanas y objetos de decoración del estilo facturas de IKEA. Los gastos relacionados con la gestión del alquiler vacacional, como cerraduras electrónicas, Logify, facturas del arquitecto para obtener la licencia. Bueno, Sí, no, no, también estoy respondiendo un poco a esto, pero como sí, no, pero esta son pregunta está muy bien porque, importantes. mira, me aprovecho para decir una cosa que me he saltado, o sea, que gracias a Borja. Ha preguntado, oye, ¿todos los gastos estos que tengo de decoración y tal los puedo deducir? Sí. Y hay una cosa que no había comentado, esto es de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Creo que es decir, de Madrid. No es del Tribunal Supremo todavía, pero bueno, ya nos dice el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que en el caso de que yo a los huéspedes les deje algún obsequio o regalo, oye, pues le dejo las casulitas de café con las cápsulas de leche y unas botellitas de agua. Todas esas cosas son deducibles. Son deducibles. Aquí el problema que vamos a tener siempre, o podemos tener muchas veces, es que la agencia tributaria nos puede exigir que demostremos que esos gastos se han dedicado a eso. Por lo tanto, importante, si con todos estos gastos que nos ha dicho Borja, con factura a nombre nuestro y con la dirección de la vivienda. Con la dirección de la vivienda. No es que me han puesto la dirección de mi casa porque soy autónomo. No. La dirección de la vivienda. Como en la factura no pedezca la dirección de la vivienda, lo vais a tener complicado. Y ayudaría, por ejemplo, si dejáis un pack de amenities para los huéspedes, pues que en vuestro anuncio pues tengáis una foto puesta para que se vea de que eso lo dejáis habitualmente. Y luego había preguntado las sábanas y las toallas, y esto es importante, porque hay una consulta vinculante que nos dice que las sábanas y las toallas no los considera mobiliarios, sino que los considera como gastos del ejercicio y los podemos deducir enteros. No tenemos que amortizarlos. Luego ha preguntado por los gastos del arquitecto para obtener la licencia y si el gasto es para la obtención de la licencia turística, sí, es un gasto deducible. Muy bien, gracias. Vale. Las facturas de reparación, un segundo, perdón. Las facturas de reparación tienen que ser facturas de un profesional o se podría incluir la factura del material si hago yo la reparación. Claro, con la ley en la mano o con la norma en la mano, las dos no valen. ¿Cuál es el tema? Que si solo compran los materiales, puede que te exijan que pruebes
que esos materiales los has dedicado a esa reparación. Sobre el papel, las dos son válidas. El tema está cuando hacemos nosotros las reparaciones, por ejemplo, la pintura. Oye, pues compro yo la pintura y pinto la casa. Evidentemente, habré pedido facturas a nombre mío, en nombre de la vivienda, pero que si nos toca a alguien en Hacienda poco dado a ayudar al contribuyente, que suele ser muy habitual, pues igualmente te lo va a poner todo en duda. Pero sobre el papel o con la ley en la mano sí valdrían los dos. Vale, nos preguntan también si, por ejemplo, el cambio de una televisión se podría incluir. Sí, sí, la televisión aquí lo que ocurre es, de nuevo, a mí me gusta mucho explicar la diferencia en lo que dicen las consultas vinculantes y lo que dice la ley, y luego en la práctica qué es lo que ocurre, ¿no? Por ejemplo, tú tienes una televisión y ahora la cambias por otra, ¿no? Como es una sustitución, en principio podrías deducirte la entera. Pero claro, ¿cómo demuestras tú que has cambiado una tele por otra y que no es simplemente que has comprado una tele? Entonces, si no quieres jaleo, ¿qué haces? Pues pide factura y te la deduces como un bien mueble al 10% anual y en función del número de días. Vale, aquí comentan, he reformado el banco, bueno, entiendo que se refieren a la vivienda, pero entonces tengo la factura del paleta y por otra parte los materiales que los he comprado yo. Ah, vale, he reformado el baño, de acuerdo. Como la mampara, el plato de ducha, azulejos, ¿esto se suma todo o cómo Claro, funciona? aquí lo importante es que esta, por ejemplo, dice, ha reformado el baño. Vamos a suponer que es un baño que ya tenía y lo ha arreglado. Aquí va a ser muy importante, porque claro, los materiales los habrá puesto ella y siempre tiene la factura del profesional. La factura del profesional, cómo esté redactada, nos puede ayudar mucho, porque en este caso el profesional le pondrá factura de reparación de baño en la vivienda tal con materiales aportados por el cliente. Si la factura está así redactada, sí, lo sumarías todo y lo podrías deducir. Pero de nuevo, estoy hablando que esto ahora mismo para mí es muy fácil hablar porque hablo sobre el papel. Luego en la práctica, en ocasiones, nos ponen en duda todo. Y ahora dicen, no, demuéstrame que esos materiales son para esa vivienda. Pues no estaría de más tener fotos del cuarto de baño como estaba antes, tener fotos cuando se está arreglando, tener fotos después, porque la dificultad que tenemos muchas veces cuando estamos haciendo alegaciones o recursos a la agencia tributaria son las pruebas. Básicamente es muy habitual que pongan en duda todo, que no se crean nada y que tengamos que probar todo. Entonces es muy importante, además de hacer las cosas bien, que como nos está diciendo Esther, lo habrá hecho bien, tenerlo todo muy documentado y con pruebas, fotos antes, fotos durante, fotos después, la factura del profesional, si tiene un presupuesto detallándolo o conversaciones con él también, ¿para qué? Para poder probar que eso que hemos hecho es real. De acuerdo, seguimos. Discúlpame, las Sí. compras de mobiliario y demás enseres para el inicio de la actividad son deducibles. Entiendo que aquí el matiz es que es para iniciar la actividad, no es una actividad que ya esté funcionando. Claro, aquí de nuevo, tenéis que tener las facturas, como he dicho anteriormente, con tu nombre y la dirección de la vivienda. Si la has comprado en otro sitio y viene otra dirección, pero te viene dirección de entrega a la vivienda, también podría valer. Y se amortizan el mobiliario a un 10% anual y ese 10% se prorratea en función del número de días. De acuerdo. La electricidad. La distribuidora proporciona el consumo por día. ¿Se podría prorratear por días ocupados? Creo que ya lo has contestado mientras escribía, pero... De hecho, esto que nos dice Carlos, esto sería lo perfecto. Eso es la manera más justa de hacerla. Es decir, vamos a suponer que yo tengo todas las facturas del año desglosado por, oye, cuánto he consumido cada día y cuántos euros supone cada día. Pues eso, ¿qué días he estado ocupado? Pues hago una tabla y eso es lo que me podría deducir entero. Porque el criterio que suele utilizar la agencia tributaria es prorrateo en función del número de días, pero porque es el modelo más sencillo. Evidentemente, el más correcto es este día que ha estado ocupado, ¿cuánto consumo he tenido? Pues así lo hago. Sí, sí, estoy de acuerdo con lo que dice Carlos. Así lo haría yo. De acuerdo. Aquí también preguntan, si la vivienda de alquiler está en otra localidad, ¿se pueden deducir los gastos de desplazamiento, gasolina, alojamiento, dietas, etcétera? Si estoy, el criterio actual, porque esto puede ir cambiando, si estoy en rendimiento de capital inmobiliario, no. Si estoy en actividad económica y puedo probar que esos desplazamientos son para ello, sí, pero en capital inmobiliario, que es el más general, el criterio actual es no, que eso no quiere decir que alguien se lo deduzca, lo pelee hasta un tribunal y le dé la razón, pero el criterio actual es que no.
De acuerdo. María José pregunta, en todas las comunidades autónomas no debe ser lo mismo. En Guipúzcoa hay que quitar el 20% de los ingresos y lo demás se pone en la declaración. Eso es lo que me han comunicado. ¿Sabes si esto es así? Sí, no, es que Guipúzcoa tiene un régimen fiscal diferente. Estoy hablando del régimen fiscal común. Aquellos que tenéis uno específico con Guipúzcoa cambia, porque en Guipúzcoa, y hablo de memoria, es ingresos brutos, 20%, intereses del préstamo y fin. No sé si las amortizaciones también, ¿eh? No lo tengo ahora en la cabeza. Pero es que Guipúzcoa tiene un régimen, por el régimen tributario diferente al resto de España. Entonces es un caso específico. O sea, lo que nos dice María José, para si estás en Guipúzcoa es así. Pero si estás en Bilbao, creo que todavía no es así. O sea, es que depende de dónde estés. Esto lo hablo de memoria porque IRPF de estas localidades he hecho alguna consulta específica, pero no lo trabajo todos los días, tendría que mirarlo. Pero vamos, lo que nos dice ella de Guipúzcoa, seguro. Vale. Quizás conoces algún otro sitio donde también ocurra lo El que mismo. tengo en mente es el de Guipúzcoa porque tuvo unos clientes que estaban en esa Justamente. situación con inmuebles en varios sitios de España. Entonces lo tuve que estudiar. Por eso sé que el de lo que me dice ella es totalmente cierto. Perfecto. De acuerdo, preguntan también, ¿los gastos se tienen que justificar con factura o puede ser un ticket? Vale. Os voy a decir la teoría y la práctica, ¿vale? La teoría es cualquier medio que justifique en derecho que se ha producido el gasto. Incluso hay una sentencia, creo que es del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que nos dice que los tickets son válidos. En la práctica, si no tenéis factura, os lo van a quitar todos y vais a tener que discutir. Por lo tanto, pedid factura siempre. Siempre, siempre, siempre. De acuerdo. A ver, esta pregunta no termino muy bien de entenderla, a ver si tú Venga, me vamos a puedes arrojar leerla. un poco más de luz. A ver, dice, ¿cómo se cuentan los días? ¿Por número de noches o por número de días? Una reserva normal entran un día y salen al día siguiente. ¿No serían 2 días? Entiendo que se refiere a Sí, días no, lo he completos. entendido Vale. perfectamente. Claro, esta persona lo que nos dice, imagínate, pasa que la respuesta que le voy a dar no le gusta, que yo tengo una reserva para el sábado por la noche. Y claro, me entran el sábado como no tengo nadie, le dejo entrar a las 12 y se me quedan el domingo hasta las 4 de la tarde. ¿Qué deduzco? ¿Un día de gastos o dos? Pues la respuesta, por desgracia, la que ha dado la Dirección General de Tributos es por noches. Por noches. Aunque sé que la lógica de que nos pregunta aquí Juan, pero si han sido 2 días y yo estoy de acuerdo con él, pero al principio es por noche. Otra cosa es que tú lo quieras hacer por días y discutir, pero el criterio actual es por noches. De acuerdo. ¿Cómo? A ver, perdona. Bueno, esta pregunta no sé si es, bueno, a ver si tú también la entiendes. Vale, vale. Vamos a ver. En mi casa tenemos hipoteca sobre la casa que se alquila y un préstamo personal a mi nombre. Vale, los intereses de la hipoteca están, están Sí, no, claro que... entiendo la pregunta, la entiendo, la entiendo. Vale. Sí. O sea, la pregunta, ¿cuál sería concretamente? Es Si... una persona que tiene una hipoteca en la vivienda que tiene turística y luego ha sacado un préstamo personal, ¿vale? Entonces, lo que nos pregunta es, los intereses de la hipoteca, sé que los puedo deducir, pero lo del préstamo personal depende para qué hayas usado el préstamo personal y si puedes demostrar que lo has usado para eso. Imagínate que tú tenías tu hipoteca y ahora pediste un préstamo personal pues para comprar los muebles o para reformarla. Esos intereses sí los puedes deducir. El tema es que tienes que demostrar que ese préstamo personal se ha dedicado a eso. Si lo puedes demostrar, sí. A veces es difícil, ¿vale? Porque muchas veces los préstamos son preconcedidos por el banco, le damos un botón, viene el dinero y no hemos hecho una solicitud de préstamo personal para esto y podemos justificar que con el dinero hemos pagado tales servicios, pero con la norma en la mano sí, se pueden deducir ambos. De acuerdo, seguimos. ¿Cómo se aplica lo que has explicado al tipo de alquiler turístico casa compartida? Es decir, cuando es tu vivienda habitual y solo alquilas una parte de ella. Perfecto. Esto tendríamos que hacer todo lo que he explicado antes de los gastos, pero le añadiríamos una variable más, que es el porcentaje de metros que tengo alquilado. Es decir, vamos a suponer que tu casa tiene 80 metros y que la parte que alquilas son 15, ¿vale? La parte que alquilas y si le dejas usar el cuarto de baño también, ¿vale? Pues tendrías que hacer una regla de 3, 15 sobre 80, y todos los gastos los multiplicarías, bueno, excepto lo de las plataformas y tal, por ese porcentaje. Veamos, preguntan, valor mínimo para que sea
Amortizable. ¿Es como en las empresas 400 euros? Una tele, por ejemplo, vale 300. No, las empresas, si no me equivoco, a ver, igual que yo creo que lo cambiaron a 300, te hablo de memoria, pero bueno, da igual. No, no, los criterios del bien que no se amortiza, que se utilizan en empresas y en actividades económicas, no son de aplicación en rendimiento de capital inmobiliario. ¿Es gasto deducible la consultoría en protección de datos o la factura de redactar textos legales para una página web? Aquí de nuevo, si yo puedo probar que ese gasto está vinculado exclusivamente al arrendamiento de la vivienda turística, sí. Si no, no. Dicho de otra manera, en teoría sí, pero va a ser, si yo, por ejemplo, saco una consultora de protección de datos y simplemente me dan una factura de protección de datos y en la factura no pone que es algo específico para la vivienda de uso turístico, no van a poner pegas. Igual que el redactar textos legales para la página web. Si el que nos redacta los textos legales es la página web, por ejemplo, que he hecho con Logify y me ayudan a redactar textos, sí. Aquí el tema es poder demostrar que ese gasto está vinculado con la actividad turística. Si es que sí, la respuesta es sí. Si un huésped me pide una factura, como soy particular, no tengo que aplicar el 10% de IVA. Pregunta, ¿tengo que poner números correlativos de factura? ¿Tengo que poner algún texto en la factura para decir por qué no aplico el 10% de IVA? Claro, tendrás que hacer facturas correlativas e indicar que está exento de IVA y el artículo de la ley de IVA que no lo tengo ahora mismo en la cabeza, pero sí, sí, pones que está exento de IVA, el artículo por el que está exento de IVA y los números correlativos, claro. Aquí lo bueno es que si, por ejemplo, es una persona que aparte de alquilar la vivienda turística, tiene otra actividad como persona física, otra actividad económica, puede crear series, ¿no? La serie A, la B, la de turística puede ser la V y ahí va haciendo números correlativos. ¿La limpieza se puede deducir entera con prorrateo? Sí, no, la limpieza, de nuevo, ¿eh? Todo lo que estoy diciendo es suponiendo, voy a hacer mucho matiz en las pruebas y si alguno ha tenido alguna comprobación de Hacienda sabrá porque soy tan pesado, la limpieza la puedo deducir entera, siempre y cuando en la factura de limpieza me digan que es para la vivienda de uso turístico. Es que el tema de las pruebas, todo lo que estamos hablando, que yo puedo contar consultas vinculantes, sentencias, que suena todo muy bonito, pero cuidado porque luego cuando nos llega la comprobación de la agencia tributaria tenemos que probarlo todo y ahí, en los detalles de la prueba, es donde nos perdemos muchas veces. Más preguntas. Si has tenido la vivienda disponible para alquiler solo unos días, por ejemplo, para 2024 comenzó la disponibilidad a partir de agosto, ¿qué hacer en este caso? Realmente para todo lo que he hablado ahora no nos afecta en la medida que los gastos se prorratearán en función de los días que estaba alquilado. Pues si estuvo alquilado el día de agosto, pues el prorrateo pues la es en función de esos días. Perfecto. Aquí nos piden una aclaración. Por lo que has dicho, tenemos que poner las pernoctas y no los días alquilados para desgravar. ¿Es correcto? Sí, la agencia tributaria entiende que la noche, o sea, que la forma de computar los días son las noches. A ver, ¿cómo introducimos cada reserva en la declaración? ¿Cada ingreso y gasto de cada reserva con el número de noches por separado o englobamos todas las noches alquiladas a lo largo del año? Sí. En el modelo del IRPF se mete todo sumado, todo sumado. Cosa diferente es que vosotros en un Excel, en una hojita de cálculo, lo tengáis todo estipulado por reserva, pero no, se mete todo sumado, todo de golpe, todo junto. ¿Podría ser más rentable añadir desayunos para tributar como actividad económica o esa opción implicaría además otros gastos añadidos? ¿Tendría que darme de alta en autónomos? Esa pregunta es súper interesante, pero es muy difícil de contestar ahora. Más rentable, depende de muchas variables. Hay que estudiar cada caso concreto. ¿Otros gastos añadidos? Pues probablemente, porque tendrás que pagar, seguramente tendrás que pagar una gestoría para que te se presenten los trimestres. ¿Y me tendría que dar de alta autónomo? De nuevo, depende. En principio, la respuesta es sí. Ahora, existen dudas de qué ocurre cuando los rendimientos que obtienes por la vivienda turística como actividad económica son inferiores al salario mínimo interprofesional y además tienes otros ingresos. Es una cosa que hay que ver en cada detalle. ¿Pero puede ser más rentable? Pues puede serlo, pero hay que verlo en cada caso. No se puede contestar de manera genérica.
¿Se pueden desgravar los gastos de gasolina para ir a recibir clientes y limpiar la casa? Como he dicho antes, en principio no. A día de hoy no. Que alguien se lo deduce, los prueba y los quiere pelear en tribunales, fabuloso, pero en principio yo diría que no. Uy. Tengo una instalación fotovoltaica en cada una de mis dos boot. Dos cuestiones. ¿Se puede deducir el gasto? La instalé en 2024. En este caso, mi coste de factura está siendo 0 € porque compenso con excedentes. ¿Tendría que ver el coste real sin compensar con excedentes en el porcentaje de días ocupados? Ahí lo que tenemos que ver de nuevo es en la factura qué pone, porque aquí todo, esto que nos explica de las compensaciones, funciona muy bien, pero tenemos que ver la documentación, porque aquí nos vamos al tema probatorio. Entonces es, ¿cómo, qué es lo que te dice la factura? ¿Qué importe te dice? Porque una cosa es cuánto fue el gasto de la factura y otra cosa es cuánto me está costando, cuánto le estoy pagando. Entonces aquí lo que importa es el gasto, no el coste. Habría que mirar esa factura y en todo caso, si se está computando pues como una mejora del inmueble, se está deduciendo o si vamos prorrateando el gasto. Pero ese que ver es un caso que tenemos que ver el documento concreto para poder responderlo. Más, los gastos de luz, si los computamos por consumo real de los días ocupados, ¿se justifica poner la calefacción 24 horas antes de la entrada para calentar la casa? Es algo necesario porque si no en invierno en mi zona la casa estaría helada. Yo con esa persona, por esa Noemi, estoy totalmente de acuerdo con ello, porque aparte yo el turismo rural lo he trabajado mucho, yo personalmente, y sé que hay casas rurales que como tú no le pongas un poco la calefacción, la gente cuando llega se va corriendo. Pero por desgracia, el criterio que tiene la administración es que es, por, como ha dicho antes, te lo van a computar por noche. Bien, la basura, el IBI, el seguro, ¿se prorratean también? ¿Los gastos del registro para obtener el número de debut se deducen? Bien. Basura IBI seguro, como lo he explicado antes. Si es el seguro del piso, el IBI normal y la basura general se prorratean. Si tengo una tasa de basura específica para vivienda de uso turístico, esa no se prorratea. Y si tengo un seguro específico para vivienda de uso turístico, ese no se prorratea. Los gastos del registro, esto, el numerito que estamos sacando ahora todos, esos se deducen enteros. Enteros, los que son 32 €, 27 € masivos, los 30 y pico euros se deducen enteros. Y muy cuidado cuando dé la factura al registrador, que os ponga la dirección de la vivienda turística que sea, que vaya a ser que estéis dados de alta en el registro con otra dirección y os la pongan, no porque ellos quieran ponerla mal, sino porque cojan la dirección que tenga. Pedir la dirección de la factura, la de la vivienda de uso turístico. Si la vivienda es ganancias, ¿quién tiene que declarar? ¿El titular o ambos? Si la vivienda ganancial, y entiendo que con el titular se refiere al titular en el registro de turismo, si la vivienda ganancial y la tenéis al 50%, tributáis los dos, al 50% cada uno, con independencia de quién está de alta en el registro de turismo. Si la pregunta va por ahí, que entiendo que sí. Veamos, si mi domicilio fiscal está en Madrid y la vivienda que alquilo está en Baleares, si las facturas tienen domicilio fiscal, pero los servicios como limpieza, lavandería, etcétera, tienen su dirección en Baleares, ¿no sería posible justificar que se haya puesto el domicilio fiscal? Vale, aquí lo que ocurre, lo que nos está diciendo, oye, mi domicilio fiscal está en Madrid, yo tengo mi residencia en Madrid y todas las facturas vienen mi domicilio de Madrid. Y cuando pido factura de limpieza, de lavandería y tal, viene mi domicilio fiscal de Madrid en vez de la de Baleares. Aquí el tema está lo que he dicho antes. No es que la factura sí o sí tenga que venir la dirección de la vivienda turística, es que si no viene, voy a tener que probar que esa factura es de esa vivienda turística y me estoy creando una dificultad. Evidentemente, si tú tienes tu domicilio fiscal en Madrid, pues las facturas podrán estar en Madrid, pero luego vas a tener que probar que esas facturas con tu domicilio fiscal en Madrid han sido para la vivienda de uso turístico y las vas a tener que probar con una factura donde no dice que son para eso. Entonces, para facilitarlo todo, lo más cómodo es que directamente pongan la dirección de la vivienda de uso turístico. Que no lo ponen, pues entonces tendrás más trabajo probatorio y más pegas por parte de la administración. Dice, hola, tenemos una vivienda en régimen ganancial y la licencia está a nombre de mi mujer. ¿Se amortiza la vivienda al 100%?
Yo entiendo que esto es un caso como el anterior, que tienen una vivienda, este sí no lo dice más claro, tienen una vivienda donde son los dos propietarios al 50%, es que tenéis que si la vivienda la tenéis los dos, tenéis que tributar los dos, cada uno por la mitad. Evidentemente en turismo solo se habrá dado de alta uno, pero la tributación la tenéis que hacer los dos, a partes iguales. A no Aquí nos ser, pone... perdona Ángela, Sí, sí. a no ser que hayáis hecho un contrato entre vosotros de cesión, de usufructo, de alquiler, vale, ahí ya no, ¿vale? Pero si no, cada uno por su parte de propiedad. A ver, Booking aplica un 21% al alquiler a pesar de ser un particular sin servicios que no debería tener estas retenciones. ¿Cómo puedo solventar esto? Sí, he entendido la pregunta. Lo que está diciendo es que las plataformas le cobran un 21%, pero es que eso es correcto. Las plataformas prestan un servicio, pues ¿cuál es el servicio? De comercialización y te cobran el 21%. Igual que si vas a comprarte un sofá, la empresa o una tele, tú pagas el 21% de IVA por las plataformas con el cambio legal que hubo. Bueno, y antes también era así, pero bueno, tienen que cobrarte a ti el 21%. Eso es lo correcto. Veamos, esto ya va un poquito más allá de la tributación. Vamos a ver, tú nos dices si la puedes contestar ahora o no. Dice, creo que llego un poquito tarde, igual ya lo habéis explicado. Para explotar una casa rural o una BUT, ¿es necesario ser autónomo o puede ser como persona? Y en caso de ser autónomo, ¿se tributa por estimación directa, módulos? ¿Cómo funciona? Vale, esto como es de IRPF, sí lo voy a contestar. Una casa rural, una vivienda de uso turístico puede tributar. Me dice como autónomo o como persona realmente lo que me estás preguntando. ¿Esto tributa como rendimiento de capital inmobiliario o como actividad económica? Puede tributar como cualquiera de las dos, en función de qué sea lo que realices. Si te dedicas a la mera puesta a disposición del inmueble, que con todo perfecto, será un rendimiento de capital inmobiliario, y si presta servicios junto con este inmueble, será una actividad económica. Luego hay un matiz, como si tiene una persona contratada, pero no será el caso habitual, y si lo haces como actividad económica, será por estimación directa, por módulos no. Aquí volvemos a Guipúzcoa. A ver, si la vivienda es de dos hermanos, uno vive en Guipúzcoa y si uno vive en Guipúzcoa, está claro cómo se declara, y el otro vive en Vizcaya, ¿cómo se haría? ¿La mitad cada uno pero de diferente forma? Claro, eso es lo que he dicho. Ahí el régimen de Guipúzcoa tendría que mirarlo. Pero si estás al 50% cada uno tributa como le corresponda. Realmente ahí lo que tenéis es una comunidad de bienes de hecho y tributaréis así. ¿Qué es lo que ocurre? Que, claro, las facturas vendrán solo a nombre de uno. Entonces, tienes dos opciones. O creas la comunidad de bienes de derecho, que entiendo que no lo querrás hacer por gastarte el dinero, o si no, en caso de inspección tendrás que probar que ese gasto, aunque la factura no esté a tu nombre, está a nombre de tu hermano porque la vivienda es de los dos. Ahora, si en Vizcaya te dejan deducirte los gastos y en Guipúzcoa no, pues creo que está claro a nombre de quién tienes que poner los gastos para que no te pongan pegas. Aquí dicen, yo solo alquilo un mes al año por Airbnb. Leí en la web de Idealista que si obtenías menos de 2.000 euros anuales no era necesario declararlo. No, los rendimientos de capital inmobiliario ya hay que declararlos todos. Bien, más cosas. Entiendo que como particular no estoy obligado a hacer un alta censal 036, pero ¿la puedo hacer igualmente sin que tenga ninguna implicación fiscal en la forma de tributar por el alquiler de mi vivienda como rendimiento de capital inmobiliario? Pregunto porque tengo que darme de alta en una plataforma de pagos para poder cobrar directamente a mis huéspedes, pero me piden un alta censal para abrirme una cuenta. Claro, aquí el tema está que dice, vamos, venga, me hago el alta censal, presento a 037 como alquiler de viviendas, 861, pero sin hacer una actividad económica. Cuidado con esto, que puede venir la seguridad social y decirte dónde está lo mío, ¿eh? Esto es peligroso hacerlo. Yo no lo recomiendo. Yo no lo recomiendo. Vale, aquí una pequeña aclaración sobre el tema de Booking de antes. Decían, me refería al alquiler que se cobra al cliente, es el 21%, no a los honorarios que cobra la plataforma. Si tú eres una persona física y no prestas servicios complementarios y le alquilas la vivienda a una otra persona física, tu arrendamiento generalmente va a estar exento de IVA. Entonces, no tendrás que ponerle IVA. Booking en eso no entra.
De acuerdo, preguntan también, si no tengo trabajo y todos mis ingresos provienen de varias viviendas turísticas, ¿también lo puedo declarar como rendimiento inmobiliario? Aquí habrá que ver todo, pero si tú no tienes, o sea, no tienes otro trabajo, simplemente eres una persona que tiene varios inmuebles y te dedicas a arrendarlos. Evidentemente, si no prestas servicios que conviertan el alquiler de vivienda turística en un hospedaje, no, pues tú sigues declarando como rendimiento de capital inmobiliario, como nos ha dicho, justamente lo que dice ella. Vamos. ¿Cómo se demuestran las noches que has alquilado? Algunos alquileres no entran por ninguna plataforma. Mira, esta pregunta sí voy a explicarlo un poquito más, porque le agradezco a Mar que me lo pregunte, porque esto da mucho dolor de cabeza. ¿Qué ocurre? Oye, cuando yo te hago reservas por plataformas, pues tengo siempre pues, las capturitas de pantalla de las plataformas y tal. Pero cuando lo haga directa, pues no tengo eso. Cuidado. Yo recomiendo a todo el mundo siempre, esto es una recomendación, venga por plataforma o no, que le hagáis firmar un contrato. No tiene que ser un contrato de 7 páginas. Puede ser, hay comunidades autónomas donde es obligatorio hacer un documento de entrada, por ejemplo en Andalucía, obligatorio para todo el mundo. Pero yo recomiendo que tengáis un pequeño contratito, fecha de entrada, fecha de salida, nombre, condiciones de la casa y que os lo firme todo el mundo. Si utilizáis algún sistema que lo podéis automatizar mejor, pero se lo recomiendo a todo el mundo, porque si ahora yo tengo una reserva directa y no tengo el contrato y no tengo nada, que ¿cómo lo acredito? Pues tendrás que ser pues, con emails, con capturas de email, capturas de pantalla, enviarle los partes de viajeros que hayamos hecho al Ministerio de Interior o si estáis en una comunidad autónoma con policía foral, de la policía foral o autonómica, pero aún así recomiendo a todo el mundo que siempre tenga, no digo no que sea un contrato de 7 páginas, pero un pequeño contratito y que te lo firme todo el mundo, porque aparte hoy estaba hablando de IRPF, pero eso nos puede ayudar en otros casos. Bueno, nos quedan pocos minutos, vamos a ver qué nos da tiempo de Vale. responder porque quedan bastantes preguntas. A ver, ¿hay un máximo de ingresos para declarar como rendimiento inmobiliario o a partir de una cantidad es como actividad económica? En la norma, en la norma, no hay ninguna cifra. No hay ninguna cifra. No hay una cifra que tú digas, a partir de esto es actividad económica. No existe en la norma ni en ninguna consulta vinculante ninguna cifra. Si la vivienda es de dos, ¿se podría declarar uno todos los ingresos y el otro nada o cada uno debe declarar su parte? Si no, en principio, si no hacéis ningún tipo de contrato entre vosotros, cada uno su parte. Ahora bien, se pueden articular contratos pues, de cesión, de usufructo, de arrendamiento o cualquier otro para que solo lo tribute uno, pero eso tiene unas implicaciones fiscales y legales que habría que ver. Pero sin hacer nada, cada uno por lo suyo. Y Por su porcentaje de participación, quiero decir. aquí va en relación a lo mismo, digamos, si la vivienda está escriturada entre dos personas, pero con diferente porcentaje, es decir, uno tiene el 75 y el otro el 25, ¿se tributa también en esta proporción? Sí, pues esta parte lo pregunta mi tocayo, la respuesta es sí. Bien, a ver, preguntan, ¿qué hay que tener en cuenta? ¿La fecha del suministro o la fecha de la factura? Que puede ser de otro ejercicio. Yo supongo que se referirá a muchas veces cuando te envían la factura, te la envían a fecha, o sea, te dan el consumo de los meses pasados y a lo mejor te llega la factura el 5 de enero y esa factura del 5 de enero te viene el consumo desde el 5 de noviembre. Esto puede ser. Hay que mirar, lo importante no es la fecha de la factura, sino la fecha de prestación del servicio. Si la factura es de 5 de enero del 25, pero los días que se computan son de 2024, esa factura la utilizarías en función de los días que correspondan en 2024. Lo importante no es la fecha, sino cuándo se ha prestado el servicio, que vendrá en la factura indicada. Bueno, pues nada, nos queda ya un minuto y medio para terminar. No sé si quieres, Álvaro, aprovechar para añadir alguna cosa. Bueno, no nos da tiempo de resolver Sí, más no, dudas. es que no, pero por eso, me gusta mucho dejar más tiempo a las preguntas, porque yo en la exposición intento hacer un resumen de todo, porque explicarlo todo es una locura, y ya en cada pregunta me voy explicando un poquito más. No, yo creo que ha quedado todo bastante claro. Sí quería rápidamente, ¿vale? Hablaros de una consulta, un par de consultas vinculantes que nos hablan de que son gastos de conservación, ¿vale? O si queréis apuntarla a las consultas son la 29 12 99
O sea, la de 29 de diciembre de 1999 y la de 2 del 3 de 2010. Y nos dicen que son gastos de conservación, cambio, sustitución del cuadro de electricidad, sustitución de ventanas antiguas, sustitución de tuberías antiguas y de grifería nueva, aliquetado y soleado del cuarto de baño, alicatado y soleado de la cocina, sustitución del parqué desgastado y colocación de un nuevo rodapié, reparación de puertas, pintura, retirada de escombros a vertedera y limpieza final. Todo eso, que lo tenía que apuntar, son gastos de conservación según estas consultas vinculantes, por si las queréis tener apuntadas. Muy bien, pues muchísimas gracias. Ya, como decía, pues ha llegado el fin del webinar. Esperamos que haya sido muy útil para todos. Sabemos que es un tema pues un poco denso, ¿no? Que siempre hay Claro, muchísimas dudas al respecto. Así que muchas gracias, Álvaro, por todas tus aclaraciones. Estoy un segura de placer. que, bueno, han sido muy útiles para todos los asistentes. Recordad que el webinar queda grabado, ¿de acuerdo? Así que lo enviaremos mañana por email a todas las personas que estáis registradas a la misma dirección de correo electrónico con la que os habéis registrado. Así que nada, muchas gracias también a todos por asistir y nos vemos en la próxima. Gracias, Ángela, y gracias a todos por estar. Hasta luego.